1, 2, 1, 2. Dios le bendiga. 1, 2. Pastor. 1, 2, 1, 2. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor, a la casa de nuestro Padre. Espero que hayan pasado un bonito fin de semana, que todo haya sido placentero, que la bendición de Dios haya estado con todos nosotros, ¿verdad? Estamos aquí esta tarde reunidos para dar gracias al Padre por todas las bendiciones recibidas, por todo lo bueno que Él ha sido, para adorarle, para engrandecer su nombre. Esta tarde tengo el privilegio de traer hasta ustedes la lectura de la palabra. Y me siento honrado porque igual esta tarde me tocó a mí, pero sé que nuestro maestro nos está entrenando y el turno está para cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie y dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio. El que está lavado no necesita lavarse sino los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies unos a otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén.
acabamos de leer la cita donde Jesús lava los pies a sus discípulos. Y también esto me trae y me lleva a una cita bíblica que está en Mateo anteriormente. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sabemos que el mensaje principal de la palabra es transmitirnos el conocimiento de la humildad, transmitirnos por decir así, poner en nosotros la espina de querer aprender, de querer tomar ejemplo del mejor, ejemplo del verdadero maestro, del verdadero Señor. No sé cuántos de ustedes alguna vez se han mirado así como estoy yo. Yo miro a mi maestro o mentor, que es Melvin, mi pastor, y a veces el Señor trae unos mensajes por su palabra, por medio de Él, y yo digo, yo quiero ser como Él, yo quiero aprender de Él, me gustaría ser como Él. Entonces Jesucristo igual nos incita y nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde, pero la humildad dice del corazón. Entonces, hermanos, los incito o los llamo al verdadero aprendizaje, aprender de nuestro Padre, de nuestro Creador. Muchas veces perdemos el tiempo, se lo digo porque yo también ya lo pasé, imitando o queriendo parecernos a alguien. Y el mejor ejemplo que podemos dar es imitar a Jesucristo, para poder transmitir a nuestros hijos un ejemplo verdadero, no ser imitadores más de las cosas vanas del mundo. No sé cuántos de ustedes tienen tanto respeto por su padre físico que quieren o desean o desearon en algún tiempo ser como él. Yo quería ser como mi padre, me imagino que las mujeres muchas veces quieren ser como su madre, pero en sí el verdadero conocimiento, el verdadero ejemplo se llama Jesucristo. Vamos a orar para pedir a Dios que por medio de su palabra nos ilumine, nos enseñe, nos muestre su verdadero ser y nos ayude a comprender la palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de su Hijo Jesús, estamos aquí, mi Dios, esta tarde, reunidos, tus hijos, tus siervos, expectantes, Padre, necesitados de usted, necesitados de su Espíritu. Clamamos a usted, mi Dios, en señal de necesidad, en señal de auxilio, para que usted venga hacia nosotros, que su palabra sea esa paz, ese amor que necesitamos, ese complemento para nuestras vidas, Señor. Sabemos y confiamos en usted, sabemos que usted es nuestro Salvador, nuestro médico, nuestro abogado ante el Padre. Confiamos en usted y en su palabra, que sabemos que se cumplirá. Palabra que es grande, palabra que tiene poder, porque usted no es hombre ni hijo de él para faltar a ella. Por eso confiamos en su palabra, Señor. Bendito seas. Gracias por amarnos tanto, por entregar su vida por nosotros. Gracias por proveer cada día, Señor. Estamos aquí, mi Padre, sabiendo que tú nos hablarás a través de tu palabra, que tú iluminarás a nuestro pastor, que él nos dará tu sentir. Transmite hacia él, Señor, tu verdadero carácter, tu verdadero amor hacia nosotros. Queremos hacer tu voluntad, Padre, no la nuestra. Ayúdanos a comprendernos, a corregirnos
y a guiarnos siempre por tu camino, por el mejor camino. Ayúdanos a tomar ejemplo de ti, a ser dignos de ti cada día. Ayúdanos a servir para poder ser como tú. Bendice, Padre, cada una de las familias aquí reunidas esta tarde, y bendice también, Señor, a las familias que no pudieron venir, a las que nos están viendo por la transmisión, a todas aquellas personas, Padre, que necesitan de ti. Lleva tu manto, tu espíritu, lleva tu poder hasta ahí. Traspasa cualquier límite y cualquier frontera, Señor. Y también lleva bendición a nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros países. Que sepan y que comprendan, Señor, que todo viene de ti, que tú eres nuestro Salvador, nuestro libertador y nuestro proveedor. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Espíritu Santo, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Así doy el espacio y doy gracias por su atención, y gracias a nuestro pastor por permitirnos y por darnos la oportunidad de poder ayudar, de poder servir. Benditos sean todos, y que la paz sea con nosotros, y que Jesucristo muestre sus gracias y sus dádivas para todos nosotros en esta semana. Hermanos, Dios me los bendiga. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Disculpe, esta semana no pude llegar al servicio, pero por lo menos quería hacer un video con los coros de esta semana, y espero que les sean de bendición igual que a mí, grabárselos para ustedes. Vamos a adorar al Señor esta mañana. Que Dios me los bendiga. Porque bueno es el Señor, ¿eh? Decirle: bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Y bueno es alabar, oh Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Y bueno es alabar, oh Jesús, y gozarme en tu poder.
porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú y grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú y grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, dígale. Y bueno es alabarte, Señor. Gracias, hermanos. Vamos a seguir adorando al Señor. Es un placer verlos a todos. Damos gracias al Señor por estar juntos, ¿verdad? En la casa del Señor. Vamos a orar en esta tarde. Quisiera dar oportunidad antes de orar. Si alguien tiene alguna petición de oración, quiero que oremos por nuestro hermano Tomás. El hermano iba a venir esta mañana, pero recibió una noticia bien fuerte. Su mamá acaba de fallecer esta mañana. Y entonces yo quisiera, hermanos, que juntos oráramos al Señor pidiéndole fortaleza para nuestro hermano. Algunos de ustedes acaban de sufrir ese tipo de tragedia, de dolor, y entienden, ¿verdad?, lo que está pasando en nuestro hermano. Así que oremos juntos por él. Pero quisiera también, si hay alguna otra oportunidad, alguna otra petición, tienen la oportunidad en este momento. Grabarse los paros. Gloria a Dios, mi hermana. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Un aplauso al Señor, hermanos, por eso. ¿Alguien más? Sí, hermana. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Sí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Claro, un placer, hermana. Y quiero decirles de que yo sé que no se nota, ¿verdad?, los 20 años que estoy cumpliendo. Pero le doy gracias al Señor por este tiempo y esperamos que nos dé otros 100 años más. Amén. Para que sigamos regocijándonos en el Señor. Amén. Bienvenida, mi hermana. Bienvenidas. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿Alguien más? Ok, oramos al Señor. Oremos juntos. Padre Celestial, esta tarde venimos delante de tu presencia para darte la gloria, para darte la honra, para darte la alabanza, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Padre. Tú siempre estás trabajando en nuestras vidas. No hay nada, Señor, que suceda en nuestra vida que te tome a ti por sorpresa. Tú eres un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas, aún incluso de las fallas técnicas. Tú, Señor, tienes el control de todo y por eso te damos la gloria y la honra, Señor. Esta tarde tenemos una petición muy especial, Señor. Nosotros queremos pedirte por nuestro hermano Tomás.
Señor, esta mañana que estuve hablando con él, pude percibir cómo mi hermano está muy afectado, Señor, por la partida de su mamá allá en México, Señor. Así que yo en esta tarde, Señor, yo quiero pedirte, juntamente con mis hermanos, aquí juntos, aquí en el templo, en tu casa, Señor, queremos pedirte y elevar, Señor, una plegaria por nuestro hermano Tomás, Señor, para que tú lo fortalezcas. Yo creo que una de las grandes pruebas, no solamente por la partida de su mamá, sino también el hecho de que el hermano está lejos. Y yo sé que mi hermano quisiera estar cerca de sus familiares y quisiera estar en ese momento con su familia. Pero yo te pido, Señor, de que mi hermano Tomás pueda sentir en su vida, en su corazón, una fortaleza sobrenatural, una paz que solamente puede venir de ti. Esa paz de la cual Pablo habla, y él le llama una paz que sobrepasa todo entendimiento. A pesar de que no podamos entender el dolor que nuestro hermano está pasando, Señor, tú les puedes dar paz y fortaleza a mi hermano. Y eso es lo que nosotros te pedimos. También te pedimos, Padre, por fortaleza para la familia en México, Señor, que estarán enfrentándose con todos los preparativos, Señor, para el funeral y todo, Señor, lo que esto conlleva, Padre. Yo te pido que tú consueles a esta familia y, Señor, yo te pido que tú le des descanso y paz y fortaleza, Señor, a esta familia en este momento difícil. Tú, Señor, tú mismo lloraste frente a la tumba de Lázaro. Y tú, Señor, derramaste tus lágrimas porque tu amigo había muerto, Señor. Así que tú eres un Dios que se compadece, Señor, de nuestras necesidades. Tú eres un Dios que conoce nuestros dolores y los enfrentaste todos. Enfrentaste todos nuestros dolores, Señor. Pero tú, Señor, nos diste gran consuelo porque tú dijiste, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos para nuestra hermana que ha partido de tu presencia. Nosotros tenemos esa bendita esperanza de que tú, Señor, vas a resucitarnos un día, todos los que hemos creído en ti, juntamente, Señor, para poder reunirnos nuevamente, para poder estar juntos un día, sin dolor y sin enfermedades, en un nuevo mundo, Señor, que tú crearás. Así que, Señor, yo te pido consuelo para esta hermosa familia. Te doy gracias por mi hermana María, te doy gracias porque tú estás moviendo tu mano, Señor, en su familia. Y yo te quiero pedir, Señor, que tú continúes haciendo una obra en el corazón de cada uno de ellos. También te pido, Señor, por nuestra hermana Verónica, gracias porque aún en tiempos de pandemia tú estás proveyendo trabajo, Señor. Y también, Señor, yo te quiero pedir por Jesús, a donde Él esté, Señor. Yo te quiero pedir de que tú lo sigas protegiendo, de que le des paciencia, que le des ánimo, que le des, Señor, dominio propio a este joven y que le des paciencia, Señor, tanto a él como a su familia. Quiero orar por cada familia aquí presente, mi hermana Claudia, mi hermano Joel, sus niños, bendice esta familia. Mi hermano Edwin, Señor, te doy gracias por su vida y te pido, Señor, de que lo que estás comenzando en él, tú puedas seguirlo perfeccionando, Padre, porque tú nos has llamado a servirte, tú nos has llamado, Señor, a ser instrumentos en tus manos, Padre. Te pido por mi hermana Carla, por sus niños, Señor, por toda la familia. También te pido por mi hermano Francisco que está con nosotros, mi hermana Sadie, por las gemelas. Te pedimos, Señor, que las bendigas y por esa bebé que viene también en camino, Señor. Te pedimos, Señor, por la familia de nuestro hermano Joaquín, nuestra hermana Ana, cada uno de los niños, nuestro hermano Livio, nuestra hermana Josefa. Te pedimos por cada uno de ellos para que los sigas guardando y sigas proveyendo para sus necesidades. Te pedimos por mi hermano Ronnie, bendícelo, Señor, sigue proveyendo para este varón. Y yo te pido, Señor, de que el fuego de tu Espíritu nunca se acabe en su corazón, nunca se apague, sino que él continúe, Señor, buscándote con todo su corazón, porque tú lo vas a sostener, tú le vas a dar, Señor, tu protección y tu ayuda. Te pido también por mis hermanas aquí presentes, mi hermana Aleida, Señor, y también nuestra hermana con sus niñas, Señor, yo te quiero pedir de que tú las bendigas a ellas y las guardes, Señor, a mi esposa también, bendícela, Padre, y también a nuestra hija, a nuestro hijo en Nicaragua, Señor. Y te doy gracias también porque me has permitido, Padre, poder cumplir otro año más de vida sirviéndote, Señor. Y qué maravilla es poder servir a Cristo. Eso es lo más lindo y el llamado más grande que nosotros como seres humanos tenemos. Nos ponemos todos en tus manos y a los que nos ven por YouTube también bendícelos y guárdalos. Si alguien está enfermo, pon tu mano sobre él y consuela a todos los que están tristes en este momento. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Es la única razón de mi adoración eres tú.
Jesús. El único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Y mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Y mi único amor, eres tu Señor. Y por siempre te alabaré. Y eres todo poderoso, y eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y eres todo poderoso, y eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Que seguirá cantando. La única razón de me adoras, eres tú mi Señor. El único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Y mi único amor, eres tu Señor. Y por siempre te alabaré. Dile. Y eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y eres todo poderoso, y eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Si lo traes, eres todo poderoso, y eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Otra vez dígale. Y eres todo poderoso, y eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y eres todo poderoso, y eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Te más, sígale. Y eres todo poderoso, y eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Aleluya, gloria a Dios. Juan capítulo 13, amén. ¿Cuántos están ahí? Juan capítulo 13. Nuestro hermano Edwin nos habló un poco acerca, de hecho nos leyó este pasaje. Amén, es el pasaje donde nuestro Señor Jesucristo lava los pies de sus discípulos. Solamente vamos a releer solamente 5 versículos y luego vamos a entrar en la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, a partir del versículo 1, se acercaba la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena y el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía.
Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. El tema de hoy, el tema de nuestro mensaje de hoy es amor en acción. ¿Cómo se llama el mensaje? Amor en acción. ¿Okay? Porque saben una cosa, el amor no solamente es decir te amo. Yo le puedo decir te amo a mi esposa todas las veces que yo quiera, pero el problema es de que si yo no la trato bien, si yo no demuestro mi amor a través de la manera en que yo vivo con ella, entonces lamentablemente ese amor no es verdadero amor, solo son palabras. Entonces, porque el amor es una acción. El amor no solamente es un sentimiento. Yo siento aquellas mariposas en el estómago, dicen, ¿verdad? Cuando nosotros nos enamoramos y sentimos una cosita aquí, ¿verdad? En el estómago. El amor no es solo eso, el amor también es acción. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en este pasaje. Hoy se está celebrando, ¿verdad? En el mundo, en muchas partes del mundo, el Día del Amor y la Amistad. Y yo creo de que no pudo haber caído en un pasaje tan apropiado, porque vamos a ver en este pasaje el gran amor de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a aprender de nuestro Señor lo que en realidad es el amor. No lo que el mundo piensa que es el amor, sino lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña acerca del amor. En el versículo 1, nosotros vemos algo interesante. Y para propósito de este mensaje, yo he dividido esta sección, esta historia, en 3 partes. 3 lecciones que nuestro Señor Jesucristo quería enseñarle a sus discípulos. Solamente 3 lecciones. Hay muchas cosas en este pasaje, quiero advertirles, pero yo traté de solamente sacar 3 para no enredarnos tantos en muchos detalles, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas tres lecciones? La primera es de que Jesús quiere enseñar a sus discípulos a ser humildes. Esa es la primera cosa que Él quiere hacer. Ahora, antes de entrar a este versículo, yo quiero explicarles. Ustedes recuerdan que en el capítulo 12, Jesús acaba de terminar su ministerio, ¿qué? Su ministerio público, a las multitudes. En otras palabras, si usted lee Juan, capítulo 1 al capítulo 12, usted va a ver el resumen de los 3 años del ministerio de Jesús. Va a ver el ministerio a las multitudes, cuando Él le hablaba a las multitudes, cuando Él hizo muchos milagros. ¿Se acuerdan de los milagros? El primero fue ¿cuál? ¿Quién se acuerda? El agua en vino fue el primero en el capítulo 2. Y luego el último, ¿cuál fue? En el capítulo 11, ¿qué es lo que hizo nuestro Señor ahí? Él resucitó a Lázaro de entre los muertos. ¿Se acuerdan? En Juan encontramos 7 milagros que prueban que nuestro Señor Jesucristo tiene control sobre todas las cosas, sobre las enfermedades, sobre la naturaleza. Él tiene control sobre todo. Pero después de esto, en el capítulo 13 nosotros vemos un cambio. En el capítulo 12 Jesús dio una última invitación a los judíos y les dijo, si ustedes ven la luz, mientras tengan la luz ahora, crean en la luz para que se conviertan en hijos de la luz. Pero en el capítulo 13, Jesús ya no está con las multitudes. Jesús ya no va a hablar con las multitudes. Jesús ahora está en un lugar que se llama el aposento alto. Jesús está en una habitación que se le llama el aposento alto y Él va a pasar las últimas horas de su vida antes de Él ser crucificado con sus discípulos. Ahora póngase a pensar usted. Si usted supiera de que solamente tiene 24 horas de vida, ¿qué es lo que usted haría? Si en 24 horas usted ya no va a estar en este mundo, ¿qué es lo que usted haría? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez en eso? Yo me puse a pensar en eso esta semana y empecé a pensar en un montón de cosas, pero digo yo, 24 horas es muy poquito. No se puede hacer mucho en 24 horas. Jesús está a horas de ser crucificado. Jesús está a horas de morir. Y Jesús, aunque va a resucitar, quiere darles instrucciones a sus discípulos para que ellos puedan resistir esta prueba que viene sobre ellos. Y en el versículo 1, lo que primero Jesús comienza diciéndoles es de que Jesús les demuestra su amor. Mire el versículo 1, se acercaba la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que le había llegado la hora. En otras ocasiones en los evangelios, cuando querían atrapar a Jesús, ¿qué era lo que pasaba? Dice de que no lo podían atrapar porque todavía no había llegado su hora. Pero Jesús ya sabía, en el versículo 1, la primera cosa que Jesús sabía es que ya le había llegado su hora. Dice, se acercaba la Pascua, que era el viernes, y Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Él lo sabía.
Y nosotros no vemos la historia completa aquí en Juan, pero si usted lee Lucas capítulo 22, usted va a ver de que Jesús preparó la cena, esta última cena, mandó a sus discípulos a prestar este lugar. ¿Se acuerdan cuando Jesús mandó a prestar el burrito para entrar en Jerusalén? ¿Sí? Bueno, Jesús también mandó a prestar este aposento, este lugar. Jesús solamente vivía prestando. Jesús prestó burro, Jesús prestó este aposento alto y también Jesús prestó una tumba. ¿Se acuerdan cuando él murió después de que fue crucificado? Lo pusieron en una tumba prestada. Imagínense, Jesús todo lo que usó era prestado. Y yo creo que eso nos enseña de que Jesús no estaba apegado a las cosas de este mundo, porque Él sabía de que solamente iba a estar aquí por un breve periodo de tiempo. Y así creo que nosotros, los creyentes en Jesucristo, no debemos de apegarnos tanto a las cosas de este mundo, porque nuestro tiempo en esta tierra se va a acabar. Y solamente lo que hagamos por nuestro Señor es lo que va a permanecer. Entonces Jesús sabía que le había llegado su tiempo. Y habiendo amado a los suyos, dice, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este amor que Jesús dice, que Jesús demuestra a sus discípulos, es un amor incondicional, es un amor grande, es un amor eterno, es un amor que ninguno de nosotros como seres humanos puede expresar. El amor de Dios es tan grande y Juan quiere que nosotros entendamos cuál es el alcance de este amor de Dios en el versículo 2. Mira el versículo 2. Llegó la hora de la cena, oiga esto, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Yo cuando leí eso me pregunté, todo estaba bien bonito hablando del amor de Jesús, ¿por qué tuvieron que meter a Judas ahí? El que lo iba a traicionar, todo estaba bonito. Y en el versículo 2 dice de que el diablo ya había incitado a Judas. ¿Por qué menciona a Judas? Yo creo que la razón por la que Juan introduce a Judas es porque él quiere que nosotros veamos que el amor de Jesús incluso se extendió. Este amor grande hasta el final, infinito, se extendía incluso hasta el hombre que iba a traicionar a Jesús. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar y sin embargo Judas también fue invitado a la fiesta. Judas también fue invitado a esta última cena. Si yo hubiera sido Jesús, hubiera puesto a Pedro ahí al frente en la entrada y le hubiera dicho, Pedro, si viene Judas, mándenlo por otro lado. Yo no quiero a ese tipo aquí en esta cena, pero yo no soy Jesús. Jesús tiene un amor inmenso, amén, un amor infinito. Y por eso es de que Él introduce el versículo 2 y nos habla de Judas. Porque el amor de Jesús todavía se extiende hasta este hombre que lo iba a traicionar. Qué maravilloso es el amor de nuestro Señor, ¿no les parece? En el versículo 3 nos dice otra cosa que Jesús sabía. Jesús sabía que ya le había llegado su hora para regresar al Padre, pero en el versículo 3 nos dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Otra cosa que sabía Jesús era que todas las cosas el Padre las había puesto bajo su autoridad. Eso sabía también Jesús. Pero a pesar de que Jesús tenía toda la autoridad, tenía todo el poder en el cielo y en la tierra, todo le pertenecía a Él, Él se está preparando para darles una gran lección a los discípulos. Y Jesús, aunque está comenzando este discurso, que se le llama el discurso del aposento alto, Él quiere comenzar su discurso dándole un ejemplo que los discípulos puedan ver. Jesús sabía que el Padre le había dado toda la autoridad y que Él tenía todas las cosas bajo sus pies, pero aún así, Él está preparándose para humillarse. Y esto nos da una lección muy importante a nosotros, porque muchas veces nosotros pensamos de que el servicio al Señor es una humillación. A veces no queremos servirle a otra persona, porque pensamos de que al servirle a otra persona, nosotros perdemos nuestra dignidad, nosotros perdemos nuestra autoridad. Y a veces nos creemos muy superiores y a veces no queremos servir a otras personas. ¿Cómo se aplica esto en la familia, por ejemplo? Nosotros como maridos, la Biblia dice de que el liderazgo de la familia se nos ha dado a nosotros. Nosotros tenemos el liderazgo de la familia. Sin embargo, nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo, el cual tiene todo el poder, toda la autoridad, y aún así, Él se va a humillar para lavarle los pies a sus discípulos. Eso nos da una pista a nosotros los hombres, cómo es que nosotros debemos de ejercer nuestro liderazgo con nuestras esposas. Nosotros debemos ser líderes, pero sirvientes. Líderes, pero sirvientes. En realidad, nada se nos quita a nosotros los hombres por servir a nuestras esposas. Así como a Jesús no se le quitó nada de su autoridad, porque el Padre se la había dado cuando Él sirvió a sus discípulos.
De tal manera que nosotros los hombres tampoco no perdemos absolutamente nada con servir a nuestras esposas y vivir pacientemente con ellas. Amén. Gloria a Dios que escucho a hombres que dijeron amén. Aleluya. Entonces Jesús sabía que el Padre le había dado toda la autoridad, había puesto todas las cosas bajo su autoridad y que Él iba a volver al Padre. Entonces en el versículo 4 y 5 nosotros vemos una descripción de lo que Jesús hizo. Ustedes han visto en algunas películas que cuando el director quiere enfatizar una parte de la película, lo pone en cámara lenta. ¿Han visto eso? Por ejemplo, en una película cuando David quería matar a Goliat, ¿verdad? Cuando él está haciéndole hacia la onda, lo pone en cámara lenta, ¿verdad? Para que nosotros estemos en suspenso, ¿verdad? Esos momentos son momentos que el director de la película quiere enfatizar. Juan hace lo mismo aquí. En los versículos 4 y 5, él nos da muchos detalles acerca de lo que Jesús hizo. Miren el versículo 4. Así que Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Ustedes se fijan en el número de detalles que nos da Juan. Nos dice, se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató la toalla a la cintura, luego echó agua. Ustedes están viendo la cantidad de descripciones que nos está dando Juan. Es como que Él quiere que nosotros veamos la acción en cámara lenta y nos fijemos en lo que Jesús está haciendo. Porque lo que Jesús está haciendo acá es dándoles una parábola gráfica a sus discípulos. Él les quiere enseñar a ser humildes. ¿Y sabe por qué les quiere enseñar a ser humildes? Lucas 22, capítulo 22, versículo 24, Edgar, dice de que ellos tuvieron una disputa, una pelea. Los discípulos tuvieron una pelea sobre quién de ellos sería el mayor. En Lucas capítulo 22 leemos la misma historia cuando hubo esta cena y los preparativos que Jesús hizo. Y los discípulos hasta el último momento lo que estaban haciendo era peleándose por quién iba a ser el mejor, el superior. Seguramente, yo me imagino la conversación, seguramente Pedro ha de haber dicho, yo tengo que ser el más importante en el reino porque yo caminé sobre el agua. Ninguno de ustedes ha caminado sobre el agua. Y seguramente Andrés dijo, no, eso no importa. En realidad yo soy el que siempre estaba trayéndole gente a Jesús. ¿No te acordás cuando multiplicó los panes y los peces? Yo fui el que le traje a ese niño con los 5 panes y los 2 pescados. Y si yo no se lo hubiera traído, no hubiera habido comida. Y me imagino a todos los discípulos peleando. Yo soy el primero, yo soy el más importante. Yo voy a estar sentado a la derecha de Jesús y yo voy a estar sentado a la izquierda de Jesús y todos ustedes van a ser súbditos de nosotros. Ellos estaban peleando. Jesús estaba preparándose para morir y ellos estaban peleándose por quién era el primero. El corazón de los discípulos estaba lleno de orgullo y Jesús lo sabía. Y por eso Jesús quiere darles esta demostración de humildad para que ellos puedan aprender lo que significa la humildad. Salmo 138:6 dice, el Señor es excelso, pero toma en cuenta ¿a quién? A los humildes y mira de lejos a los orgullosos. ¿Alguna vez usted se ha sentido que usted ora y parece como que Dios está lejos? Parece de que como que Dios no le responde, está muy lejos. A lo mejor deberíamos examinar nuestro corazón y deberíamos de ver si hay algún tipo de orgullo en nosotros, porque la palabra de Dios dice de que Dios mira de lejos a los orgullosos. Y Santiago 4:6 dice algo similar, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia y por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Cuántos quieren que Dios se oponga a ustedes? ¿Cuántos quieren tener a Dios de enemigo? Yo no. Yo quiero que Él me dé su gracia. Amén. Pero dice la palabra que la manera de lograr obtener la gracia de Dios es a través de la humildad. Y eso es lo que Jesús quiere enseñar a sus discípulos. Él se levanta de la mesa. Y por cierto, las mesas en ese tiempo, muchos dicen que era en forma de U. Imagínense una U. Era en forma de U. Y a cada lado eran como una cama. Y ellos solo se recostaban sobre su barriga. Se acostaban así alrededor, de tal manera que un esclavo venía, un siervo, y les servía por en medio de la mesa, pero ellos estaban acostados con los pies hacia afuera. ¿Me están siguiendo? Están acostados así. Y entonces, ¿cómo era que comían?
se recostaban sobre la mano izquierda, agarraban la comida con la derecha y si agarraban ¿verdad? La comida, solo se daban la vuelta y la comida les caía en la boca. Y si les daba sueño después de la comida, ya estaban acostados de todas maneras, podían tomar su siesta. Entonces, esa era la manera en que en el Imperio Romano, eso se le llama el triclinium, es como se llamaba esa mesa en forma de U, donde todo el mundo se recostaba. Entonces, esa era la manera en que ellos estaban. ¿Y saben qué es lo que pasó? Como Jesús prestó ese cuarto, ese aposento, siempre a la entrada de un lugar había una vasija con agua, había un recipiente donde se echaba el agua, y el siervo más bajo, el siervo de menor rango, era el que lavaba los pies de los invitados. Ni siquiera era un esclavo judío, no podía ser un esclavo judío. Lo que pasaba en ese tiempo era que si alguien tenía una deuda y no podía pagar, entonces podía trabajarle a esa persona como su siervo por 6 años para pagar esa deuda. Pero ni siquiera los judíos, que eran siervos, se les permitía lavarle los pies a otro judío. Es como que, digamos, un hispano le lava los pies a otro hispano. ¿Verdad? Como que, y más si andan las uñas largas ahí, todas raras las uñas, como que raro, ¿verdad? Entonces, no era permitido. ¿Saben los únicos que podían lavar los pies? Eran los esclavos gentiles, los esclavos que no eran judíos. Esa labor era la más humillante, la más baja que alguien podía hacer. Porque si ustedes recuerdan, en aquel tiempo la gente caminaba con sandalias. Ellos no usaban zapatos como nosotros cerrados, sino que ellos usaban sandalias. No había asfalto, sino que todo era polvo. Y entonces cuando llegaban a un lugar, una muestra de hospitalidad era lavarles los pies. Tener a alguien que les lavara los pies de ese polvo que habían recogido en el camino. Es como que lleguemos a su casa. Cuando usted llega a mi casa y yo le voy a ofrecer lo que yo tenga. Yo le voy a decir, hermano, tengo agua, tengo gaseosa, tengo café, ¿verdad? Lo que yo tengo yo le ofrezco. Si no tengo nada, al menos un vaso de agua le voy a dar. Y lo mismo ustedes, ¿sí o no? Esa es una muestra de hospitalidad. Ahora, entonces de la misma manera en aquel tiempo, lavarle los pies a los que venían a comer era una buena práctica. Era una señal de hospitalidad. Pero ¿qué pasa? Los discípulos llegaron, se acostaron, empezaron a comer y nadie se le ocurrió, se le pasó por la mente lavarle los pies a nadie. ¿Por qué? Porque más bien ellos estaban discutiendo de quién era el mayor. Y como yo soy el mayor, yo no me voy a humillar para lavarle los pies a Pedro. Si Pedro hasta los pies le huelen mal, ¿y yo por qué le voy a lavar los pies a Pedro? Imagínense la idea que ellos tenían en su cabeza. Pero nuestro Señor Jesucristo quiso darles una lección de humildad. Y dice la Biblia de que Él se levantó y se quitó su manto exterior y solo se quedó con su ropa interior. Habían 2 capas de ropa. Él se quitó su manto exterior y dice de que Él tomó una vasija y puso agua en un lebrillo, dice la versión Reina Valera, que es un recipiente, como una vasija. Y dice que tomó una toalla y se la ciñó a la cintura, se la amarró. Esa toalla que él se ciñó a la cintura era una señal de que él se estaba convirtiendo en un siervo. En un siervo. Él se quitó su manto exterior y se puso en vez de eso una toalla, porque él se estaba convirtiendo en el siervo de todos. Eso se parece mucho a otro pasaje más adelante que escribió Pablo en Filipenses capítulo 2. Edgar, vamos a ponerlo acá. Filipenses capítulo 2. Dice Pablo, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando ¿qué? La naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo todavía más y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que pasó en este momento cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos es exactamente lo que nosotros estamos viendo aquí descrito por Pablo. Porque donde dice que Él se rebajó, esa palabra rebajó, en otras traducciones se escribe se despojó de su gloria. En el griego la idea es que se vació, como un recipiente, como una Coca-Cola que tiene el líquido por dentro y se vacía de su gloria. Eso es lo que pasó con Jesús. Él se rebajó voluntariamente. Eso es lo que Él hizo cuando Él se quitó su manto exterior. Él se rebajó de su gloria y tomó la posición de siervo. Es cuando Él tomó la toalla y se la ciñó en la cintura.
para lavarle los pies a sus discípulos, para cumplir con esta función tan humillante que solamente el más bajo de los siervos, de los esclavos, podía hacer. Qué gran ejemplo el de nuestro Señor Jesucristo, ¿no les parece? Él quiso enseñarles a los discípulos que ellos debían ser humildes. ¿Saben por qué? Porque nosotros los seres humanos, por naturaleza, somos muy orgullosos. Somos muy orgullosos. Y a veces somos tan orgullosos de que nos creemos mucho más de lo que en realidad somos. A veces hasta inventamos. Estamos conversando con nuestra familia en nuestro país y empezamos a contarles maravillas que estamos ganando 50 a la hora, ¿verdad? Porque ellos no saben cuánto se gana aquí en Georgia. Nosotros estamos ganando 50 y ya voy a llegar a los 60. Y vos vieras, qué bendición. Aquí se recogen los dólares como que caen de los árboles, ¿verdad? Y entonces a veces nosotros exageramos. El orgullo humano siempre sale a relucir. Y los discípulos no eran la excepción. Los discípulos eran muy orgullosos. Estaban peleándose por quién es el mayor, pero en realidad el mayor que estaba en ese grupo era nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Y Él fue el que tomó la posición de siervo porque Él quería demostrarles a ellos un principio muy importante. Y el principio muy importante es que el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos tiene que ser el servidor de los demás. ¿Qué les parece a ustedes eso? El que quiere ser mayor en el reino de los cielos, les dijo en Lucas capítulo 22, es el que se convierta voluntariamente, así como Él lo hizo, en el siervo de los demás. Porque después de este versículo, el versículo 8, cuando Él dice que se humilló y sufrió la muerte de cruz, luego el versículo 9 dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo más alto. Él lo exaltó hasta lo más alto porque Él se humilló hasta lo más alto, hasta lo más bajo. Y por eso Dios lo exaltó. ¿Usted quiere ser exaltado por Dios? ¿Usted quiere que Dios lo exalte? Entonces tenemos que tomar también nosotros una posición de siervo. Porque si nosotros vivimos de acuerdo a nuestro orgullo, lamentablemente nunca vamos a poder ver la mano de Dios en nuestras vidas. Si nosotros queremos que Dios nos use, si nosotros queremos hacer algo para su gloria y vivir para Él, debemos de tomar nuestra posición como siervos. Así que la primera lección que nuestro Señor les enseña a sus discípulos es enseñarles a ser humildes. Porque a menos que uno tome su posición, la posición que nos corresponde como siervos, nunca vamos a poder ser usados por Dios. Amén. La segunda lección que Jesús quiso enseñar a sus discípulos. Jesús quiso enseñar a sus discípulos a ser santos. Jesús quiso enseñar a sus discípulos a ser santos. Esto nosotros lo vemos a partir del versículo 6. ¿Por qué? Porque Jesús empieza a lavar los pies de sus discípulos, incluyendo a Judas, el que lo iba a traicionar. Y finalmente, cuando iba en el círculo, llegó al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro fue el único que se atrevió a abrir su boca y cuestionar lo que Jesús estaba haciendo. Miren en el versículo 6 lo que Pedro le dice. Cuando llegó Simón Pedro, este le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Versículo 7, Jesús le dijo, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Pedro hizo una doble negación. Él dijo, no, jamás. Y a mí me encanta cuando alguien le dice jamás a Dios, porque se va a tener que comer sus palabras. A Dios no le vas a decir jamás, porque lo que Él dice se va a cumplir. Entonces Pedro le dice, no, jamás me lavarás los pies. Y miren la respuesta de Jesús. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y el primero pasó de, no, nunca me lavarás los pies, y ahora lo vemos en el otro extremo. Entonces, Señor, si de eso se trata, si se trata de que al lavarme, voy a tener participación contigo, voy a ser parte de tu reino, entonces lávame todo. Pero miren la respuesta de Jesús. Jesús quiere enseñarles algo. Él dice, versículo 10, el que ya ha sido bañado no necesita lavarse más que los pies. Le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús les dice algo muy interesante. En la versión Reina Valera dice, el que ha sido lavado ya no necesita sino lavarse los pies. Pero en el griego, estas dos palabras lavarse son diferentes. Por eso es que en la Nueva Versión Internacional dice, el que ya se ha bañado
Porque el primer lavado es un lavado completo. ¿Cuántos de ustedes se bañaron al venir a la iglesia? Pueden mentir, no hay problema, aunque no lo haya hecho. El primer lavado que dice Jesús, el que ya se ha lavado, es un baño completo, ¿sí? Un baño completo. El segundo lavado que se habla acá es un lavado parcial. Quiere decir, esa palabra en el griego se usa cuando alguien se lava solo las manos. A lo mejor usted ya se bañó, pero tocó alguna cosa, ¿verdad? Y entonces usted viene y se lava solo las manos, se lava solo los pies, solo una parte de su cuerpo. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? Entonces, ¿qué es lo que Jesús quiere enseñarle a Pedro? Yo quiero que pongan mucha atención a lo que voy a explicar en este momento, porque si no entendemos esto, no vamos a entender lo que Jesús quiere enseñarles a sus discípulos. El primer lavado que Jesús le dice a Pedro, el que ya ha sido bañado, el que ya se ha bañado completamente, ese primer lavado, ese lavado cuando nosotros somos salvos, ¿sí? Ese lavado cuando nosotros somos salvos. Quiero que leamos esta frase que voy a poner acá y después de eso voy a probar esta frase bíblicamente, ¿sí? Leamos esto, Edgar. La salvación es un acto de justificación por la fe que ocurre, ¿cuántas veces? Una sola vez. Pero el proceso de santificación, oiga esto, ya es otra cosa. Santificación que dura, ¿cuánto? Toda nuestra vida. Es un proceso de santificación. Involucra un continuo lavamiento de las manchas del pecado que recibimos al caminar por el mundo. Pedro y los discípulos, todos excepto Judas, el cual nunca perteneció a Cristo, solo necesitaban un lavamiento ¿qué? Temporal. ¿Se fijan? Ese primer lavamiento, cuando Jesús le dice, el que ya está bañado, el que ya se bañó todo, ese primer lavamiento es el que nosotros recibimos cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, cuando ponemos nuestra fe en Él, cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿sí? ¿Cuántas veces nacemos nosotros en este mundo? Una vez, nacemos una vez en nuestro cuerpo natural y de la misma manera espiritualmente nosotros solamente nacemos una vez. Esa es la justificación, esa es la salvación. Ahora se los voy a probar bíblicamente. Edgar, en Tito 3, capítulo 3, versículo 5, dice el apóstol Pablo, Él nos salvó no por nuestras obras de justicia, por si usted pensaba de que es usted el que se está salvando, Él nos salvó no por nuestras obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese primer lavado? Ese lavado de la regeneración. Ese lavado cuando usted es salvo. Cuando usted cree en Jesucristo, usted es nacido de nuevo, usted recibe una nueva naturaleza, usted se convierte en una nueva criatura, usted recibe el Espíritu Santo lo bautiza. Todas esas cosas suceden en el mismo momento de la salvación. Todo eso. Usted es salvo. ¿Y cuántas veces usted es salvo? Una vez. Una vez por todas. De una vez por todas. Y yo sé lo que están pensando. Pastor, no me diga de que después va a decir que el que viene a ser salvo, después hace lo que le da la gana y porque ya es salvo. No, ya voy para allá. Cálmense un poquito todavía. ¿Ok? Esto es la justificación, salvación. Ese es el primer lavado que nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro. El que ya ha sido lavado, completamente bañado, lo único que necesita es lavarse ¿qué cosa? Los pies. Un lavado parcial. Eso ya está hablando del creyente. El creyente. ¿Ok? El creyente, cuando ya ha sido lavado, lo único que necesita es confesar sus pecados cotidianos delante del Señor para comunión con el Señor. Y para ahí vamos. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida temporal, vida condicional, vida hasta la próxima vez que peques. No, dice vida eterna. Pero la gente siempre dice, bueno, pero mire, mi tío, él iba a la iglesia por muchos años y después a los 50 años se apartó y negó al Señor. Entonces, ¿qué pasa con su tío? Bueno, la realidad es que nosotros no interpretamos la Biblia por la historia de su tío. Nosotros no interpretamos la verdad con la historia de su tío, de su vecino, de su hermano. Nosotros no comenzamos con las experiencias de la gente. Nosotros comenzamos con la palabra de Dios.
Yo no interpreto la Biblia basado en las experiencias de otra persona. Yo interpreto las experiencias de las personas basadas en la luz de la palabra del Señor. Es al revés. Y la palabra de Dios dice de que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna y punto. Eso es lo que yo veo en la palabra del Señor. Ahora, ¿qué pasa con alguien que niega la fe, que se aparta de la fe? Esa persona nunca ha sido salva. Esa persona no es del equipo de Pedro y los otros discípulos. Esa persona es del equipo de Judas. ¿Se fijan lo que dice Jesús? Dijo el mismo Jesús: todos ustedes han sido limpios por la palabra que les he predicado, excepto uno. Hay uno que jamás ha sido salvo. A este se le llama hijo de perdición. En otras ocasiones hasta se le llamó diablo. Incluso, si ustedes leen más adelante en el versículo 27 y también en Lucas 22, dice de que el diablo entró en Judas. ¿Sí? ¿Por qué el diablo entra en Judas? Porque no era de Jesús. Una persona que le pertenece a Jesús, el diablo puede incitarte, pero no puede entrar en ti. El diablo no puede poseer a un hijo de Dios, porque el Espíritu Santo vive dentro de esa persona y por lo tanto no puede poseerlo. Pero el punto es, ese primer lavado es el lavado de regeneración, es el lavado de salvación que ocurre de una sola vez. Ahora hablemos del otro, porque él le dice: el que ya se ha lavado completamente, lo único que necesita es ¿qué cosa? Lavarse los pies. Cuando tú ya eres cristiano, cuando tú ya has sido redimido, salvo y has recibido vida eterna, y esta es otra cosa muy, muy importante que debemos de admitir como cristianos. En nuestro caminar, en nuestra santificación, nosotros, aún después de ser cristianos, vamos a cometer pecado. ¡Wow! El pastor dijo que los cristianos también podían cometer pecado. Primera de Juan capítulo 1, versículos 5 al 10. Esto es lo que dice la Biblia. Este es el mandamiento que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es ¿qué? Luz, y no hay ninguna oscuridad en Él. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Ahora la pregunta es, si estoy caminando en la luz, si estoy caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿por qué dice de que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado? ¿Por qué dice eso? Porque aún caminando en la luz vas a cometer errores, vas todavía a pecar en tu caminar con Dios. Porque recuerden, la santificación es un proceso, es un proceso. Y ustedes no me van a desmentir con esto, pero ¿cuántos durante la semana tienen una actitud mala con sus esposas a veces? ¿A cuántos de nosotros se nos acaba la paciencia cuando vamos a una tienda y nuestra esposa dijo que iba a ir solamente por unas tortillas y se tiró la hora completa viendo el clearance y se tiró la otra hora ya, y uno diciendo: Señor, por favor, sosteneme, Señor, no quiero decir algo malo? Ay, Dios mío, ¿a quién de ustedes no les ha pasado eso? A mí no me vengan a decir que no. ¿Ah? ¿Cuántas veces no hemos tenido una mala actitud durante la semana? ¿Ah? Todos. Pero ¿saben qué es lo que sucede? Cuando usted y yo como cristianos pecamos, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que confesar nuestros pecados al Padre. Miren en el siguiente versículo. Si afirmamos que no tenemos pecado, para aquellos que dicen que son perfectos, no, es que yo no peco, yo no peco. Solo le hace falta que le salgan las alitas de ángel. Si afirmamos que no tenemos pecado, dice el apóstol Juan, no yo, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Ay, ay, ay. Ahora saltemos al 10. Si afirmamos que no hemos pecado, 2 veces lo vuelve a decir, lo hacemos pasar a Él como mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Ahora, Juan le está hablando a creyentes aquí. Juan no le está hablando a incrédulos, quiero que lo sepan. Juan le está hablando a creyentes. Él dice: hijitos míos, hijitos míos. Él no le dice hijitos míos a incrédulos. Él escribió el Evangelio de Juan y el Evangelio de Juan es para todo el mundo. Pero la carta de primera de Juan es solamente para creyentes, porque él dice hijitos míos, todo el tiempo, solo a creyentes. Y a los creyentes le dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y ese es el segundo lavamiento del cual nuestro Señor Jesucristo le está hablando a Pedro. Él le dice: Pedro, a menos de que tú dejes que yo te lave, tú no puedes tener parte conmigo. Para el que no ha creído en Cristo,
Eso significa de que tú debes de dejar que Cristo te lave, te salve, te regenere, cambie tu vida y cree esta nueva naturaleza en ti, ¿sí? Pero para el creyente, el que ya ha recibido la salvación del Señor, también nosotros debemos de dejar de autojustificarnos y debemos de traer esas malas actitudes que a veces tenemos con nuestras esposas, esas palabras hirientes que a veces les decimos, esas cosas, en vez de estarnos justificando, diciendo, no, pues le dije algo malo a mi esposa, pero al menos aquí estoy en la familia, no he dejado la familia como fulano de tal, que ese sí se fue de la familia, dejó a los niños botados y ahora yo soy mejor que él. ¿Qué estás haciendo ahí? Te estás autojustificando, te estás comparando con otras personas. Y Dios no quiere que tú te compares con otras personas. Dios quiere que tú tomes tu propio pecado, tu propio mal humor, tu propia mala actitud con tu esposa y la traigas delante de Él en arrepentimiento y dile, Señor, ayúdame mañana, aunque sea a callarme la boca. Ya aunque ande con la boca, como decimos allá en Nicaragua, trompudo, ¿verdad? Todo bravo. Pero al menos ayúdame, Señor, a cerrar mi boca, a tener más paciencia, Señor. Porque mañana yo quiero ser más como Cristo y menos Edwin. Quiero ser más como Cristo y menos Melvin Loza. Quiero ser más como Cristo y menos Joel. Quiero ser más como el carácter de Cristo cada día, porque quiero avanzar en este proceso de santificación. Así que, Señor, perdóname por mis pecados hoy y ayúdame, dame la fortaleza para ser mejor mañana, para ser más santo como tú eres santo. Pero para eso yo necesito dejar de autojustificarme y pensar de que yo soy la gran maravilla del mundo. No, hermano. ¿Saben? El problema de la autojustificación, cuando yo me justifico como pecador y yo digo, no, yo no soy tan malo. La autojustificación mantiene al perdido y mantiene al cristiano de no tener una buena relación con el Señor. Porque cuando un pecador, una persona que no conoce al Señor, usted le dice, ven a Cristo. ¿Saben qué es lo que le dice? Y a mí me lo han dicho un montón de veces. Pastor, pero es que yo no soy tan malo. Pastor, es que yo le di de comer a la vecina el otro día. Es que yo no he matado a nadie, pastor. Fíjese de que el vecino hizo esta barbaridad y yo no. ¿Qué está haciendo ahí? Se está autojustificando. ¿Sabe qué es lo que necesita un pecador para ser salvo? Necesita dejar de autojustificarse. Y necesita decir, sí, yo soy un pecador. Y el Espíritu Santo te tiene que llevar a la convicción de que estás, por tus propios medios naturales, estás condenado. Y la ira de Dios está sobre vos. Y no tenés ninguna esperanza. Sos incapaz de cumplir con todos los mandamientos de Dios. Incapaz. Cuando el Señor dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, tu alma y todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo, nosotros decimos, sí, yo cumplo eso. ¿De verdad? ¿Usted ama a su prójimo como a sí mismo los 24 horas del día, los 7 días a la semana? Tal vez un día le ayudó a su vecino. Tal vez un día le ayudó a su prójimo. ¿Pero todos los días? No. Generalmente yo pienso primero en mí, en mi familia. A veces le ayudo a mi vecino, pero no lo hago todo el tiempo. ¿Amo a Dios con todo mi corazón, mi alma, mi mente, mis fuerzas? Sí. Enséñenme a alguien que lo haga. Muchas veces dedicamos más tiempo viendo televisión que leyendo la palabra del Señor. ¿Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma y tus fuerzas? No me dejes esa broma. Y el propósito de esos mandamientos, hermanos, es que nosotros como seres humanos choquemos contra una pared así, a 1000 por hora. Ese es el propósito de los mandamientos de Dios. De que yo diga, eso es imposible para mí. Yo estoy perdido sin Cristo. ¿Se entiende eso? Ese es el propósito de los mandamientos. No para que digamos, no, yo lo estoy cumpliendo. Yo voy bastante bien. Así como el joven rico, ¿se acuerdan que se acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿cómo puedo ser salvo? Bueno, los mandamientos tienes, cúmplelos. No, eso yo ya los he hecho desde el principio, desde niño yo los vengo haciendo. Y Jesús viene y le dice, ok, te hace falta una cosa. Anda a vender todo lo que tenés, dáselo a los pobres. Y dice de que él dio la vuelta porque dice de que todas sus posesiones eran muchas. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús? Tú dices que tú has cumplido con los 10 mandamientos, pero tú estás autoengañado. Porque en realidad, tu Dios es el dinero y las posesiones. Y Jesús, cuando le dijo eso, Él estaba traspasando hasta el corazón. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere que nosotros veamos es de que nosotros, por nuestros esfuerzos personales, no podemos alcanzar la santidad que Dios desea.
Si usted quiere ser justificado por sus propias obras, va a tener que ser perfecto el 100%, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Muéstrenme a alguien que sea así. El propósito de los mandamientos, de la ley, es para que nosotros choquemos contra una pared y digamos, aquí no hay de otra, aquí tengo que entregarme a Cristo. Porque Él sí vivió una vida perfecta, Él sí cumplió la ley, Él murió en mi lugar, y entonces ahora yo al creer en Él, Él recibe mis pecados y yo recibo su justificación. Yo soy cobijado por su justicia, y ahora cuando el Padre me ve a mí, no me ve con mi propia justicia, sino que ahora me ve con la justicia de Cristo. Esa es la única esperanza de nosotros. Pero cuando el ser humano se autojustifica y dice, yo soy mejor que este, nunca va a llegar a la salvación un incrédulo así. Y lo mismo también el cristiano. Si el cristiano se autoengaña y dice, no, yo soy perfecto, yo ahora voy a la iglesia, yo no peco. ¿Qué está diciendo Juan? La verdad no está en ti, te estás engañando a ti mismo. ¿Y sabe qué es lo que estás perdiendo? Estás perdiendo la oportunidad de tener comunión con Dios. Porque dice el versículo 9, esa es la solución. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Tú eres creyente? ¿Tú has sido salvo? ¿Has sido justificado por la fe? Eso es una vez por todas. Ahora en tu proceso de santificación, mientras caminas con el Señor, tienes que confesar al Señor tus pecados cotidianos, tus pecados diarios. Siempre al final del día, dile al Señor, perdóname. Perdóname. ¿Por qué? No porque yo pierdo mi salvación y la vuelvo a recibir, sino que porque yo quiero caminar en comunión con Dios. El tema de Juan, de primera de Juan, es comunión. Y si usted no me cree, lea la carta primera de Juan y subraye cuántas veces Juan repite la palabra comunión. Comunión, comunión. El tema de Juan es comunión. ¿Usted quiere tener comunión con Dios? Vive en la luz. Camine de acuerdo a los mandamientos del Señor, a como Él nos manda a vivir. Yo no estoy mandando a nadie a pecar, que quede claro eso. Viva de acuerdo a la palabra de Dios, obedezca al Señor, pero cuando falle, cuando peque, tráigale inmediatamente esas cuentas al Señor y arréglese con su Señor. Un cristiano verdadero es aquel que tiene cuentas cortitas con el Señor, porque siempre las está trayendo delante del Señor. Entonces usted puede decir, a ver, pastor, a ver si lo he entendido bien. Usted dice que yo puedo pecar y entonces yo de todas maneras Dios me perdona, entonces lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. La respuesta está en la Biblia. Mira la actitud de Pedro. Cuando Jesús le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo, ¿qué es lo que Pedro dijo? Señor, si de eso se trata, entonces lávame todo. ¿Cuál era el deseo de Pedro? El deseo de Pedro era tener una comunión personal con Jesucristo, ¿sí o no? El verdadero cristiano es aquella persona que ante todo anhela tener una relación cercana con su Señor Jesucristo. El cristiano verdadero no es aquel que dice, bueno, el Señor me perdonó ayer, voy a volverlo a hacer hoy, porque de todas maneras más luego me arrepiento y Él me vuelve a perdonar. Y el día siguiente lo voy a volver a hacer porque me vuelve... No, el verdadero cristiano tiene la misma actitud de Pedro. Señor, si de eso se trata, lávame completo. Porque lo primero, lo que yo quiero en mi vida, en primer lugar, es tener una relación contigo. Esa es la actitud de un verdadero creyente. Un verdadero creyente no dice, yo soy salvo para siempre, entonces voy a hacer lo que me dé la gana. No. No has entendido la gracia de Dios. No has entendido el gran amor que Dios te dio. Dios te salvó para que vivas en buenas obras, pero Dios no te ha salvado por esas buenas obras. Entonces, Él dice, el que ya ha sido bañado, el que ya ha sido lavado, ya está limpio. Y ustedes ya están limpios. Aunque no todos. Lo único que necesitas es limpiar tus pies. Porque cuando nosotros venimos al Señor, después de que nosotros nos convertimos al Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a caminar en el mundo. ¿O es que usted va a ir a vivir a la luna, a flotar ahí en una nube, ahí en la luna? No, nosotros venimos al Señor y seguimos caminando en este mundo. Y cuando caminamos en este mundo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestros pies? Se van a ensuciar. Van a seguirse manchando. Ya sea por nuestras propias fallas, nuestros propios errores, nuestros propios pecados, o por las cosas que nos rodean. Y por eso todos los días debemos de estar delante del Señor diciéndole, Señor, perdóname, pero mañana yo quiero ser más como Cristo. Eso no es una excusa para decir, voy a volverlo a hacer, sino porque quiero avanzar en mi santificación. Quiero ser como tú, porque eso es lo que Cristo quiere hacer en nosotros, conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, Jesús está enseñándole a sus discípulos
a ser santos. El versículo 11, Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Judas no era salvo antes y perdió su salvación. Cuando usted le pregunta a alguien, si usted cree que se pierde la salvación, dame un ejemplo de alguien que perdió su salvación en la Biblia, el primero que sale a bailar es Judas. Pero Jesús una y otra vez dice que él nunca estuvo limpio. El apóstol Juan dice en su primera carta, creo que es en el capítulo 2, versículo 9, él dice, ellos, o sea, los que apostataron de la fe, los que se apartaron de la fe, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, ellos hubieran permanecido con nosotros. La marca de un verdadero cristiano es que el verdadero cristiano permanece, pero el que no es cristiano va a apostatar de la fe, va a apartarse del Señor. Entonces, una persona que se aparta del Señor permanentemente es una persona que nunca fue cristiana. No es alguien que tuvo salvación y la pierde, es una persona que nunca ha sido salva. Fue una profesión de fe falsa. ¿Está claro eso? Entonces usted es salvo una vez por todas, pero ahora nosotros comenzamos este proceso de santificación en el cual Dios nos está moldeando más al carácter de Cristo. Y a medida que usted y yo nos sometamos al Espíritu de Dios, Dios va a ir haciendo esa obra en nosotros. Amén. Ok, entonces esa es la segunda lección que Él quiere enseñarle. Pero ahora veamos la tercera lección. La tercera lección, Jesús quiere enseñarles a sus discípulos a ser útiles. Cuando el Señor nos llamó a nosotros a su reino, Él nos llamó para que nosotros fuéramos útiles. Él no nos llamó solamente para que estuviéramos ahí de espectadores. Como ¿cuántos de ustedes han ido a un partido de fútbol, de soccer? ¿Cuántos han ido? Aquí al Atlanta United. Usted va a un espectáculo, usted se sienta y usted es espectador, ¿no? Está viendo el partido. Y usted está viendo a los jugadores ahí en la cancha jugar. Y una de las cosas más divertidas que yo me he dado cuenta es de que los que están sentados en las bancas son más profesionales que los que están abajo. Porque cuando aquel patea la pelota y no mete el gol, ese tipo no sirve. Si yo hubiera estado ahí, yo le hubiera dado así por el lado y así lo hubiera engañado al portero para que entrara el gol, ¿verdad? Y lo mismo en el béisbol, ¿verdad? Un bateador se poncha y todo el mundo, ¿verdad?, lo critica. Y lo mismo pasa en la iglesia. A veces en la iglesia, del 100% de las personas, solo el 20% hace todo el trabajo y el 80% lo que hace es solo criticar lo que no se hace. Y empiezan a decir, que el pastor debería decir esto, que el pastor debería decir aquello, que el hermano Abraham debería cantar más canto, que el fulano de tal debería hacer esto, que el fulano de tal debería hacer otro. Y yo diría, hermano, pero levántese usted y haga algo, ¿verdad? Porque el Señor nos ha llamado a nosotros no solamente a ser espectadores de un juego, sino que nos ha llamado ¿a qué? A ser útiles. Y eso es lo que Jesús les está diciendo a partir del versículo 12. Mira el versículo 12. Cuando terminó Jesús de lavarle los pies, se puso nuevamente el manto. ¿Se acuerdan que se lo había quitado? Se lo puso de nuevo y volvió a su lugar. Y entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ahora Jesús va a preguntarles, ¿qué es lo que hice con ustedes? Y miren la lección. Ustedes me llaman maestro y señor y lo dicen bien, porque yo lo soy. En la mente de Jesús no había ninguna duda de que Él era el Señor y que Él era el Maestro. Versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Algunos leen ese pasaje y piensan que Jesús está instituyendo el lavado de pies. De hecho, hay denominaciones cristianas que lavan pies, hacen cultos o servicios de lavado de pies. No tiene nada de malo en que alguien quiera lavarse los pies o lavarle los pies a los demás. Pero nosotros no creemos de que aquí Jesús está instituyendo una ordenanza. Yo creo que lo que Jesús está haciendo acá es diciéndole a sus discípulos que así como Él les ha servido, a pesar de que Él es el Rey soberano, que Él es el más alto del universo, Él se ha humillado a hacer la tarea más humillante, así también nosotros debemos estar dispuestos a hacer lo mismo por cada uno de nuestros hermanos. Eso es lo que Jesús quiere decirnos en este pasaje. Dice en el versículo 15, les he puesto un ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Así como yo he servido, así también ustedes deben humillarse para servir. Ciertamente, y ahí está la comparación, versículo 16, les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más
del que lo envió. El siervo no es más que su amo y el mensajero no es más que el que le envió. Hermanos, por cierto, si Jesucristo padeció grandes tragedias, grandes padecimientos y sufrió gran dolor al ir a la cruz, ¿por qué nosotros nos extrañamos cuando nos llegan situaciones difíciles? Si fue la voluntad de Dios el Padre de que Él atravesara sufrimiento, ¿por qué nos extrañamos nosotros? Más bien deberíamos tomar las palabras que le dijo el Señor antes a Pedro. Él le dijo, lo que yo estoy haciendo en el versículo 7, no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Muchas veces llegan situaciones difíciles a nuestra vida. Hay tragedias fuertes que llegan a nuestra vida. Y en ese momento nosotros no entendemos por qué están pasando. ¿Sí o no? No entendemos. Hay tragedias que han sucedido en mi vida que en el momento en que las estoy sufriendo no puedo ver el propósito de Dios. Sin embargo, después de unos años, después de un tiempo, puedo ver hacia atrás y puedo ver lo que Dios estaba haciendo. Tal vez no perfectamente, pero puedo verlo. Entonces, Él dice, ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Y miren el último versículo. Dichosos serán si lo ponen en práctica. El versículo 17. Dichosos serán si lo ponen en práctica. Las 3 lecciones que Jesús quería enseñarle a sus discípulos, quería enseñarles a ser humildes, quería enseñarles a ser santos, confesando sus pecados y viviendo en la luz, y también quería enseñarles a ser útiles. Pero ¿cuál es el beneficio de eso? ¿Cuál es el resultado de eso? Está en el versículo 17. Jesús dice, dichosos ustedes. La palabra dichosos es makarios en el griego. Es la misma palabra que se traduce en Mateo 5 como bienaventurados. ¿Cuántos de ustedes quieren ser bienaventurados? ¿Cuántos de ustedes quieren ser dichosos? ¿Cuántos de ustedes quieren ser felices? Ahí está la clave. Dichosos son ustedes si saben estas cosas y las ponen en práctica. No solamente dice si saben estas cosas, porque de saberlas cualquiera las puede saber. Jesús dice, dichosos ustedes si saben estas cosas y ¿qué? Y las ponen en práctica. Y quiero decirles una cosa más, muchas veces yo no tengo deseos de hacer nada. Muchas veces yo no siento ganas de visitar a nadie o no tengo ganas de servirle a mi esposa en algo. No tengo ganas. Pero ¿sabe una cosa? Jesús está diciendo en este versículo que aunque no tengas ganas, eso no importa. Lo que tenés que hacer es obedecer. Y después de la obediencia viene el deseo. Así es como funciona esto. Primero la obediencia y luego el deseo. Entonces tú obedeces, tú sirves y luego Dios te da la dicha. Luego Dios te da la satisfacción. Luego viene el deseo y la motivación. Así que no importa si tú dices, no siento ganas. No importa que no sientas ganas. Hazlo y serás dichoso. Hazlo y serás bienaventurado. Amén. Así que dichosos, dice Jesús, si sabéis estas cosas, dichosos serán si ustedes las ponen en práctica. No hay que ser solamente oidor de la palabra, sino también hacedor de la palabra. Entonces, ¿cuáles son las lecciones para nosotros? Jesucristo quiere que nosotros seamos, número 1, humildes. Que nos bajemos de ese falso pedestal en el que estamos pensando que somos superiores a los demás. Jesús sí estaba en un pedestal, es lo más alto en el universo. Él estaba en forma de Dios y Él se humilló hasta lo más bajo. Usted y yo no estamos en ningún pedestal. Bajémonos de esa nube pensando que somos superiores a los demás porque tenemos más dinero, más educación, más recursos, lo que sea que usted tenga. No, estamos en el mismo nivel al pie de la cruz. Él quiere que nosotros seamos humildes. Él quiere que nosotros seamos santos. El que no ha conocido al Señor, rinda su corazón al Señor, deja de autojustificarse. Y el que ya es creyente, traiga sus pecados cotidianos al Señor para ser limpio y vivir en la luz. Y también Él quiere que nosotros seamos útiles en el reino, que no solamente seamos espectadores del juego, sino que seamos participantes del juego. Y el resultado de esas 3 lecciones de nuestro Señor es que nosotros vamos a ser bienaventurados, dichosos, felices, satisfechos, si nosotros oímos la palabra y la ponemos en práctica. Amén. Póngase de pie en esta tarde y vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amén.
Padre Celestial, yo quiero darte gracias en esta tarde. Quiero traer, Señor, delante de tu presencia, Señor, nuestros propios pecados, Padre. Acabamos de leer que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, no estamos en la verdad, te hacemos a ti como un mentiroso. Señor, pero más bien nosotros debemos confesar nuestros pecados. Y la palabra confesar, Señor, significa que nosotros nos ponemos de acuerdo contigo en lo que es pecado. Nosotros dejamos de llamarles fallas y le llamamos como lo que se llama pecados. Nosotros dejamos de llamarle desliz y le llamamos fornicación y adulterio. Nosotros le llamamos al pecado así como tú le llamas, Señor. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, Señor, en esta tarde yo oro tanto por las personas que no te han conocido, que no te han rendido su corazón todavía. Yo te pido, Señor, de que tú pongas el Espíritu Santo para convencer en sus corazones de que ellos están perdidos sin ti, de que ellos están en una condenación, en una situación muy lamentable sin ti, Señor. Y que ellos puedan reconocer de que solamente viniendo humillado a los pies de Cristo, solamente viniendo a tus pies, podrán encontrar salvación, no a través de sus propios esfuerzos personales. Yo te pido, Señor, de que todos los que me han escuchado y están sintiendo el llamado del Señor puedan rendir su vida a ti, Señor. Puedan rendirse completamente a Jesucristo y decir, Señor, yo no hay otra solución, solamente tú eres el camino al Padre, tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por ti. Y que puedan rendir su corazón a ti. Pero también quiero orar por los que ya son creyentes y están, Señor, engañados, en un autoengaño, pensando de que ahora ellos son perfectos, de que ahora ellos no tienen nada que confesar a ti. Señor, ayúdanos a ser humildes y entender de que así como nosotros entramos a la salvación por gracia, así también nosotros estamos caminando por gracia. Y Señor, tú eres el que va un día a llevarnos ante tu presencia con gran alegría. Y nos vas a presentar sin mancha. Pero esa justicia no es la nuestra, sino es la justicia que hemos recibido por la fe de Cristo Jesús, el cual sí vivió una vida perfecta, el cual sí cumplió con las ordenanzas de la ley, el cual murió y sufrió por todos nosotros. Así que, Señor, yo te pido de que también el creyente deje de vivir en ese autoengaño, porque ese autoengaño lo único que nos deja es orgullo. Por eso es que muchos cristianos se sienten superiores a los demás y empiezan a decir, aquel pecador, aquella pecadora, yo no me voy a juntar con ella porque es una pecadora. Y empezamos a sentirnos superiores. ¿Por qué? Porque se nos olvida que día a día nosotros caminamos en tu gracia y necesitamos día a día traer nuestros pecados delante de ti para que tú nos perdones, para que tú nos limpies y seguir avanzando en este proceso de santificación, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir avanzando, a seguir adelante, Padre, porque tu voluntad para nosotros no es que sigamos pecando, tu voluntad para nosotros es nuestra santificación. Por lo tanto, aquella persona que ha creído que solamente porque hace una oración y dice, Señor, yo te recibo, y que es salvo y luego puede hacer lo que le da la gana, Señor, yo te pido de que tú convenzas a esa persona para que se convierta de corazón y en realidad al Señor, para que sea salvo en realidad, porque si sigue en ese engaño pensando que es cristiano y que es salvo, Señor, al final las consecuencias serán fuertes. Las consecuencias serán muy tristes. Así que, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos, Señor, a aprender de ti, el cual dice tu palabra, y lo leyó mi hermano Edwin también, que tú eres manso y humilde de corazón. Ayúdanos, Señor, a caminar en esa humildad. Y también, Señor, ayúdanos a ser útiles, a poner a un lado las excusas. Es que yo no estudié mucho, o yo no sé leer muy bien, o yo no tuve mucha educación, pero por esa razón no puedo hacer nada. Señor, quita esas excusas de nuestra mente y, Señor, ponga en nosotros un espíritu de servicio y que nosotros podamos usar nuestras vidas para tu gloria. Yo te pido, Señor, de que tú selles estas palabras en el corazón de cada uno de nosotros y nos cambies y nos limpies. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. Quiero tomar un momento de oración para darle agradecimiento al Señor, decirle que lo amamos,
que no supiéramos dónde estuviéramos sin Él, que nos ha sacado de tantos lugares. Queda la adoración. Dígale: Cristo, yo te amo. Sin Cristo yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Otra vez, dígasele: Cristo, yo te amo. Dígale si le ama, dígale conmigo: Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, dígale conmigo. Y no sé dónde estuviera si no a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Sí, otra vez: Cristo, Cristo, yo te amo. Sí, Señor, dígale: Cristo, yo te amo. No hay nada
hermanos. Nos vemos para la próxima semana. Gracias, pastor, por la oportunidad de siempre estar aquí. Que Dios me los bendiga.